Y si pudieras volver a un año donde las canciones no solo se escuchaban, sino que se compraban, se regalaban y se convertían en parte de la vida de millones de personas? Las canciones más vendidas de 1995 en español no es solo un recorrido por éxitos musicales, es un viaje a una época en la que cada letra sonaba en la radio, cada cassette pasaba de mano en mano y cada disco vendido llevaba consigo una historia de amor, despedida o esperanza. Quédate, porque estas canciones no marcaron listas por casualidad. Marcaron recuerdos, momentos irrepetibles y emociones que aún hoy siguen vivas. Puesto 09. Alejandro Fernández como quien pierde una estrella 1995. Te quiero, qué pena verte perdido. Me dolió perderte después de quererte tanto. Puesto 8. Luis Miguel, La Media Vuelta, 1995. A la hora que yo quiera te detengo. Cuando Luis Miguel decidió mirar hacia la música tradicional, no lo hizo como un homenaje distante, sino como alguien que se apropia del sentimiento y lo trae al presente. La Media Vuelta, aunque nacida décadas atrás, encontró en 1995 una nueva vida, impulsada por una interpretación que conectó con públicos de todas las edades. No fue solo una grabación más, fue un puente entre generaciones, entre la nostalgia y la vigencia absoluta. Ese año, la canción no solo se escuchó, se compró masivamente porque representaba algo que muchos necesitaban decir y no sabían cómo. La despedida firme, el adiós dicho con dignidad, la certeza de que hay amores que se aman mejor desde la distancia. En la voz de Luis Miguel, esa decisión sonaba elegante, contenida y profundamente humana. Por eso su impacto comercial fue tan fuerte. No apelaba a la moda, apelaba al corazón. Y el corazón, cuando se reconoce en una canción, no duda en llevarla a casa. Algunas canciones entran por la radio, otras entran por la memoria y ya no se van. Y lo que viene a continuación demuestra que 1995 aún guardaba emociones más intensas por revelar. Para que me compares hoy como siempre. Puesto 7. Miriam Hernández, Ese Hombre, 1995. Mi mejor compañero. Hay interpretaciones que no se cantan, se enfrentan. Ese Hombre fue en 1995 una de esas canciones que muchas personas no solo escucharon, sino que sintieron como una confesión dicha en voz alta. Miriam Hernández no suavizó el mensaje ni buscó medias tintas. Lo dijo con claridad, con firmeza y con una emoción que atravesaba la piel. Por eso, esta canción no pasó desapercibida en ventas ni en rotación. Conectó con una verdad que pocas veces se decía de frente. Su éxito comercial se explica porque hablaba desde un lugar real, reconocible. No era solo una historia ajena, era el reflejo de relaciones rotas, de desengaños que pedían ser nombrados. En cada estrofa había dignidad, dolor y una fuerza contenida que hacía imposible ignorarla. En 1995, comprar este tema era casi un acto de identificación personal, una forma de decir, esto también me pasó a mí. Mi amante sincero es mi amigo de la... Puesto 06. Rocío Dúrcal, Vestida de Blanco. Y en la iglesia un banco quiero reservar para que... Rocío Dúrcal tenía el don de contar historias completas en pocos minutos, y Vestida de Blanco es una de las más delicadas y conmovedoras que regaló en los años 90. En 1995, esta canción encontró un público amplio porque hablaba de promesas, ilusiones y del contraste entre lo que se sueña y lo que la vida finalmente entrega. No era un relato exagerado, era una escena cotidiana narrada con sensibilidad y respeto. La gente la compró porque se reconocía en ella, porque detrás del vestido, del altar y de la imagen perfecta, había una emoción frágil, casi silenciosa. Rocío Dúrcal no necesitaba dramatizar. Su voz transmitía experiencia, ternura y una melancolía serena que calaba hondo.
En un año cargado de grandes ventas, esta canción se abrió paso como una historia íntima que muchos quisieron conservar, escuchar una y otra vez y hacer parte de su propia memoria. A veces las canciones no gritan, pero dejan marcas más profundas. Y lo que sigue demuestra que aún falta descubrir por qué 1995 fue un año imposible de olvidar. Arrepentirás. Yo voy a Puesto 5. Cristian Castro, Vuélveme a querer, 1995. ¿Cómo se vive con el frío en el alma? En 1995, Cristian Castro se encontraba en un punto donde la emoción desbordada y la vulnerabilidad abierta eran parte esencial de su identidad artística. Vuélveme a querer no pedía permiso, suplicaba, se entregaba y se rompía sin reservas. Esa honestidad emocional fue clave para que la canción se convirtiera en una de las más vendidas del año, porque hablaba directamente a quienes aún esperaban una segunda oportunidad. Cada frase estaba cargada de urgencia, de ese miedo a perder definitivamente lo que alguna vez fue amor. No había orgullo, solo la necesidad de recuperar lo perdido. El público respondió comprándola, repitiéndola y haciéndola propia, porque en ella cabía la esperanza desesperada de volver a ser querido. En un año dominado por grandes voces, esta canción destacó por su capacidad de exponer el corazón sin protección. Porque no sabes ser feliz sin mí. Puesto 4. Ricky Martin, Te extraño, te olvido, te amo, 1900. Un lado de mis pensamientos por ti, Emocionales de una generación entera, y Te extraño, te olvido, te amo, fue exactamente eso en 1995. Ricky Martin logró condensar en un solo título la confusión emocional de una relación que no termina de irse ni de quedarse. Esa ambigüedad, tan humana, fue la clave de su enorme impacto comercial. La canción se vendió porque no ofrecía respuestas claras, sino sentimientos reales. Amar, olvidar y volver a extrañar, todo al mismo tiempo. Ricky Martin interpretó esa contradicción con una voz cercana, accesible, que no imponía, sino que acompañaba. En 1995, este tema sonaba en todas partes porque representaba una verdad incómoda. Hay amores que no se superan, solo se transforman, y esa transformación también duele. Cuando el corazón no sabe si irse o quedarse, la música se vuelve refugio. a cada minuto lo intento. Te amo, es que ya no. Puesto 3. Selena, Fotos y recuerdos, 1995. Que me queda de tu amor solo. En 1995, Fotos y recuerdos se convirtió en algo más que una canción. Fue una despedida envuelta en melodía. La voz de Selena sonaba cercana, cálida, casi como si hablara al oído de quien aún guardaba cartas, imágenes y memorias imposibles de borrar. Su éxito comercial no fue casualidad, llegó porque capturó un sentimiento universal, el dolor silencioso de recordar cuando ya no queda nada más. La canción se vendió porque acompañaba procesos reales de duelo emocional. No dramatizaba el recuerdo, lo aceptaba. Cada escucha era una forma de volver atrás, de enfrentarse a lo que fue y ya no será. En un año marcado por grandes historias de amor, esta pieza destacó por su honestidad tranquila, por esa melancolía que no necesita alzar la voz para hacerse sentir. Puesto 2. Te beso cada noche antes de dormir. Puesto 2. Selena, Tú solo tú, 1995. borracha y apasionada. No Tú solo tú mostró otra faceta del sentimiento, la traición, la decepción y la dignidad herida. En 1995, esta canción resonó con fuerza porque hablaba desde un lugar firme, sin adornos ni excusas. Selena no interpretaba a una víctima pasiva, daba voz a quien ha sido engañado y decide decirlo sin miedo.
Esa claridad emocional fue clave para su enorme impacto en ventas. El público la hizo suya porque ofrecía algo poco común. Una respuesta, no desde el rencor exagerado, sino desde la verdad. La canción se escuchaba y se compraba porque liberaba, porque permitía poner en palabras lo que muchos callaban. En ese año, Tú solo tú no solo fue un éxito, fue una declaración personal para miles de personas que necesitaban cerrar un capítulo con dignidad. Viendo una herida en mi corazón. Puesto número 1. Enrique Iglesias, Si tú te vas, 1991. Y yo sin ti, ya no sé por dónde. 5. En 1995, Si tú te vas no solo encabezó ventas, se convirtió en una despedida colectiva. Enrique Iglesias apareció con una voz que no pretendía ser perfecta, sino sincera, cargada de una vulnerabilidad que conectó de inmediato con millones de personas. La canción hablaba de un miedo primario, casi universal, el instante en que todo depende de una decisión ajena, el momento exacto en el que el amor puede desaparecer para siempre. Su impacto comercial fue enorme, porque no ofrecía máscaras. Era una súplica directa, casi cruda, que acompañó rupturas reales, silencios incómodos y noches largas. En cada estrofa se sentía la fragilidad de quien ama más de lo que puede controlar. Por eso se compró tanto, por eso se escuchó sin descanso, porque decía en voz alta lo que muchos no sabían cómo expresar. En 1995, esta canción no fue solo la más vendida, fue la que mejor capturó el pulso emocional de toda una generación.